recomendaciones y aportes, sino que también nacional, ya que es un amigo con el cual hemos podido compartir y nos ha acompañado en distintos momentos, lo que ha permitido también ir aumentando la reflexión nuestra del país en estas materias de educación ambiental. También nos acompaña don Juan Fernández de la Dirección Regional, que nos va a hacer una presentación, un contexto del trabajo de Edgar, particularmente una de sus últimas reflexiones, para que puedan también ustedes conocer estos trabajos. Les contamos que el formato es Edgar, su presentación, y luego seleccionaremos, sabemos, son muchos los que están participando, seleccionaremos algunas preguntas o integraremos preguntas más bien para que Edgar se pueda hacer cargo de ellas. Bueno, sabemos que están esperando poder conocer para muchos y a otros poder escuchar nuevamente a Edgar. Así que nada, les recuerdo que estén atentos en que este es un ciclo, que esperamos seguir contando con la presencia masiva de ustedes. Y bueno, paso entonces la palabra ahora a don Juan Fernández. Muchas gracias, Roberto. Primero contarles que con Edgar nos conocemos desde los inicios del año 90. Él, como Roberto algo decía, es doctor en filosofía y ciencias de la educación. Fue fundador del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnat, en México. Actualmente es investigador titular ya del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Preside el Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Son una parte importante de lo que ha hecho durante estos últimos años. Ha escrito, probablemente muchos de ustedes han leído y han conocido parte de sus libros y artículos. Ha escrito una serie de libros y artículos. La lista es bastante larga, por lo tanto, solo nombro el último artículo que nos va a acompañar durante esta reflexión, que es Educación para el Cambio Climático, educar sobre el clima o para el cambio. Finalmente, no puedo dejar de decir que durante estos años Edgar ha tenido un aprecio incalculable por nuestro país. Siempre que lo hemos solicitado ha estado presente. Sin duda es un gran profesional y una mejor persona. Yo quisiera, para iniciar esta reflexión a partir de lo que hemos estado conversando, establecer 3 preguntas para que Edgar, a partir de eso, nos pudiera ayudar, ¿cierto?, en la reflexión. La primera es que durante estos últimos años hemos planteado que el cambio climático es el desafío más importante del presente siglo. Para él, Edgar, ¿cuáles serían los elementos que han llevado a tomar dicha decisión? Segundo, desde tu visión y conocimiento, ¿crees que la educación ambiental ha estado a la altura frente a los desafíos del cambio climático? Y una tercera reflexión que tú nos pudieras ayudar es plantear si hoy la educación ambiental puede ser una alternativa factible para los desafíos que nos encontramos viviendo, o es un conjunto como con otras áreas las que pudieran hacer frente a los cambios sustantivos en los procesos educativos, a no es simplemente, ¿cierto?, poder avanzar en esta reflexión. Te dejo contigo, Edgar, ¿ya? Y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, y quiero comenzar agradeciendo la invitación para dirigirme esta vez a los chilenos. Efectivamente, yo tengo un aprecio por ese país muy grande. Durante algún tiempo había gente en México que me reclamaba que había estado ya 10 veces en Chile y no había ido ninguna vez a Argentina. Pero bueno, era también por el trato que los chilenos me dispensaban. Voy a comenzar haciendo una presentación muy general, porque el tiempo no va a permitir profundizar demasiado. Voy a tratar de plantear los elementos más importantes, solo con la primera pregunta: ¿por qué el cambio climático es el desafío contemporáneo
más importante, nos podría llevar todo el tiempo que tenemos para este conversatorio. Sí, voy a decirlo en pocas palabras. El cambio climático es de una complejidad epistémica impresionante por su carácter global, acumulativo, es desigual porque no toca a los países o a las regiones de los países de la misma forma. Es no lineal, no sabemos cuánto tiempo la atmósfera se va a seguir comportando de manera lineal o puede en algún momento tener cambios abruptos. Es ubicuo porque de distintos grados, en distintas formas, todo el planeta está recibiendo los efectos del cambio climático. Es persistente, o sea, aun cuando se tomaran las medidas radicales que han venido planteándose en los foros internacionales que habían empezado a tomar desde hace tiempo, el cambio climático continuaría aún por los próximos 50 años. Es radical porque modifica de manera radical muchas estructuras, no solo de los ecosistemas, sino también de la vida social. Es contraintuitivo y por eso no logramos percibir los cambios que lentamente están ocurriendo en nuestro entorno y atribuimos al cambio climático cosas que no son del cambio climático y no percibimos otras. Como decía, es un fenómeno global. Además de creciente interés científico, porque las disciplinas científicas como tales, organizadas en campos desarticulados, no se dan abasto para responder la complejidad de las preguntas que el cambio climático nos está planteando, pero también es un campo científico y social y altera prácticamente la totalidad de las actividades humanas. De igual forma, perturba los elementos de la biosfera y la integridad de los sistemas con impactos variados en el soporte global de los ciclos biogeoquímicos, pero también es un espacio de disputa, de polarización, en el que hasta ahora suelen imponerse los intereses económicos de las empresas y de las corporaciones, sin importar la creciente vulnerabilidad que el fenómeno está generando, sobre todo en zonas tropicales o en los países con menos recursos para protegerse de los principales riesgos. Y estos intereses, principalmente económicos, pero también geopolíticos, a través de las convocatorias que hacen los organismos multilaterales, han venido retrasando la adopción de políticas de respuesta efectivas y a través de una serie de estrategias que ya podemos conocer a través de las investigaciones como las de Oreskes y Conway, que hicieron una comparación de las estrategias negacionistas que se aplicaron por parte de las cigarreras, de las principales empresas de los cigarrillos en el mundo, y que ahora esas mismas estrategias se están aplicando por parte de las empresas petroleras en relación con el cambio climático, que son negar el problema, generar incertidumbre, minimizar los riesgos, desacreditar a los científicos. O sea, hay una serie de pasos que se han venido dando en torno a este proceso de retraso y de ralentización de lo que ya tendríamos que estar haciendo. E incluso se ha detectado en unos trabajos de investigación reciente que los propios científicos han estado reduciendo sus predicciones por la presión que se ejerce estos intereses sobre ellos para que no publiquen los verdaderos resultados de la investigación
Y por lo que, a pesar de que los escenarios que nos plantea el panel intergubernamental de cambio climático son bastante graves, hay científicos que afirman que en realidad se han estado quedando cortos, ¿sí? Y alrededor de esta complejidad científica, social, política, ha habido una distorsión en los medios de comunicación. Generalmente quienes hablan del cambio climático en los medios son periodistas o reporteros que no son científicos y que suelen darle importancia, por ejemplo, en un evento lo que ocurre durante un evento meteorológico extremo, enfatizan más bien las consecuencias de lo ocurrido, más que las causas que están generando ese problema. Y eso también es una estrategia para quitarle peso al cambio climático como una prioridad social. Los estudios que se han hecho para ver qué lugar le dan la gente al cambio climático dentro de lo que considera son sus principales prioridades de vida, pues aparecen desde luego los problemas económicos, el desempleo, la desocupación, la subocupación, la violencia, y muy atrás está el cambio climático visto sobre todo como un problema del mundo y no como un problema local. O sea, también ahí hay una percepción un poco sesgada. Entonces, este fenómeno de gran complejidad tiene una precaria visibilidad tanto por parte de los políticos, como ya dijimos, pero también entre la población. Y sabemos que mientras el fenómeno no sea reconocido como un factor real e importante en la vida de las personas, la presión y la adhesión pública a medidas de mitigación y adaptación no se incrementarán su peso relativo en la agenda prioridades de la agenda política. Y entonces, pues, este problema que tiene una triple hélice de áreas que se entrecruzan de manera simultánea, que es lo científico, lo político y lo social, pues hace aún más difícil para los gobiernos o para las organizaciones no gubernamentales trabajar con asuntos relacionados generados por el cambio climático. Eso es lo que yo podría decir en relación con la primera pregunta. Hay mucho más que decir, pero pues entonces esperamos que los temas que no han quedado suficientemente expresados podamos trabajarlos, nos dé tiempo de trabajarlos un poco en el intercambio de preguntas que vamos a tener. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, que si está la educación ambiental a la altura del desafío del cambio climático, pues la respuesta es no. Así de sencillo. Pero voy a explicar por qué creo que no. Al margen del cambio climático, la educación ambiental, sobre todo en nuestra región latinoamericana, se ha enfrentado con una serie de problemas para poder consolidarse como un campo de la educación socialmente reconocido e institucionalmente reconocido. Prácticamente en cada gobierno, cuando menos aquí en mi país, pero he podido leer que también ocurre en otros países de la región, cada vez que ingresa un nuevo gobierno, desmantela todo lo que se ha hecho en materia de medio ambiente y entre ellos todos los programas y proyectos, aun cuando fueran exitosos, de educación ambiental. Así no es posible consolidar ningún área de conocimiento, ni de trabajo, ni de acción institucional,
porque hasta donde sabemos, los verdaderos efectos de los procesos educativos no son de corto plazo, son de mediano y largo plazo. Entonces tiene que haber un proceso de persistencia de políticas. No podemos estar desmantelando todo lo que logramos construir en un periodo en el otro, porque cada gobierno quiere imponer sus prioridades o imponer su sello personal o su sello particular de gobernar. Entonces, el trabajo que normalmente se ha hecho ha sido fortalecer algunos aspectos de la educación básica, incorporando contenidos normalmente ecológicos que se ubican dentro del campo de las ciencias naturales. El campo del medio ambiente se sigue viendo como un problema ecológico, no como un problema social, como un problema económico, no como un problema político, y por lo tanto los libros o las áreas del currículum que trabajan temas relacionados con el tema del medio ambiente no abordan nunca los problemas derivados del medio ambiente. Por ejemplo, me refiero a temas relacionados con la seguridad alimentaria, que en este caso va a agudizar el cambio climático, o las migraciones climáticas que ahora se están convirtiendo en un fenómeno bastante más grande de lo que se había predicho por las instituciones multilaterales, o los conflictos entre pueblos por la posesión del agua o de los bosques. Esos asuntos que son también asuntos que tienen que ver con la educación ambiental generalmente no son tratados. Seguimos hablando de las cadenas tróficas, de los ciclos de los ecosistemas, que no está mal, pero esa información no puede quedar así, porque de esa forma no tiene sentido para la gente. Tiene mucho más sentido que los procesos educativos, los procesos escolares, estén relacionados con los problemas de la gente cotidiana. Esto no lo estoy diciendo yo, esto aparece en muchos estudios de la educación, lo han señalado muchos autores, y esto no está ocurriendo. La escuela sigue encerrada en un conjunto de tradiciones y de procedimientos administrativos y disposiciones institucionales que la convierte en una institución muy resistente al cambio. Y esto no solo para los temas ambientales, es resistente a todos los cambios, a los asuntos que tienen que ver con el género, con el ejercicio de los derechos humanos, con el ejercicio de los procesos democráticos. Eso no está en la escuela, y esos son los problemas que la gente está viviendo. Entonces, obviamente, cuando don Juan me hace la pregunta de si la educación ambiental está a la altura del cambio climático, la respuesta es no, porque no está a la altura de muchas otras cosas tampoco, y menos lo está frente a este problema que es súper complejo, que la escuela todavía no sabe cómo abordar. Y no estoy hablando de la escuela mexicana o de la escuela chilena, incluso en los países avanzados, lo que se ha visto es que en la educación climática siguen repitiendo los mismos problemas que se hicieron dentro del campo de la educación ambiental. O sea, conformarse con fortalecer contenidos curriculares sobre temas ambientales con enfoque ecológico, ahora sobre cambio climático. Y ahora que estamos con la pandemia del COVID, seguramente van a proponer que también el currículum se fortalezca con contenidos de los coronavirus, porque ahora estamos en una emergencia sanitaria. Ese mecanismo tan simplista que la escuela tiene para responder a los complejos problemas de la realidad no puede seguirse dando. Me parece que es el momento en que la institución escolar o se transforma a sí misma porque ya su
su estructura y su funcionamiento actual ya no da para seguir haciendo lo mismo, o pues estará dando un balazo en el pie, porque es muy común ahora que los jóvenes se resistan a ir a la escuela porque sienten que la escuela no les está ayudando para entender los problemas de su entorno, para entender los problemas de su realidad, para resolver los problemas que les inquietan, que les aquejan. La escuela no está ahí. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo va a estar? Entonces, en relación con el cambio climático, esto hace que la institución educativa, y me he estado refiriendo solo a la escuela, pero también ocurre en el marco extraescolar. También las organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales, que han estado trabajando en relación con el cambio climático, tienen que fortalecer mucho estos aspectos desde una perspectiva de la complejidad. Hay un grupo encabezado por el doctor Henderson en Estados Unidos que hizo un análisis de los congresos de la Asociación Norteamericana de Investigación Educativa, y que ya lo está publicado, en donde revisaba dentro de los últimos congresos de la AERA, que son las siglas en inglés de esta asociación, en cuántos paneles, foros, conferencias y todo se habían tratado el tema del cambio climático. Y encontró que no solo en la estructura de los congresos, que son multitudinarios. Yo fui a uno en Montreal hace como 10 años y había más de 7,000 personas y todos los hoteles de la ciudad estaban ocupados por el congreso. No solo en la estructura del congreso, en el programa del congreso, sino en la revista que está asociada al congreso, encontró que el número de trabajos y de publicaciones sobre cambio climático se podía condensar en un puñito de trabajo. Y no solo en un puñito de trabajo, sino que se podía condensar aún más en un puñito de investigadores. Y los principales investigadores que trabajaban sobre el tema del cambio climático eran educadores ambientales y educadores en ciencias. Pero no lancemos las campanas al vuelo. Lo que también detectó el reporte de Henderson es que el problema es que tanto los educadores ambientales como los educadores en ciencias tenían el problema de emprender sus estudios desde un enfoque estrictamente cognitivo, ¿sí? Y sin ir más allá de la dimensión ecológica de los problemas. No abordaban, como hemos venido diciendo durante este rato, la dimensión social del cambio climático, la dimensión económica del cambio climático, la dimensión política del cambio climático. Eso sigue ausente. Y bueno, pues es lamentable porque la ausencia de estos temas, incluso en los debates de las disciplinas o de los congresos científicos, pues es también una forma institucionalizado, sistematizado. Y, o sea, no son ahora las corporaciones y las multinacionales, sino somos nosotros los investigadores que por seguir enclavados en lo que solemos hacer de manera tradicional, sin modificar un ápice en nuestros temas de investigación o nuestros procesos de docencia, seguimos repitiendo lo mismo o seguimos investigando lo mismo. Y bueno, finalmente, sobre la tercera pregunta, todas son preguntas muy complicadas que requerirían pues, al menos un conversatorio propio para poder profundizar un poco más sobre ellas. Es si la educación ambiental puede ser o puede verse como una alternativa de solución o de contribución a los problemas de la educación
a los problemas del cambio climático por sí sola o requiere un conjunto de otras áreas? O, creo que hace fácil la pregunta, ¿verdad, don Juan? Bueno, pues yo creo que la educación ambiental sola no puede, ¿no? Ni menos desde la escuela, como ya lo hemos estado diciendo. Necesita, por ejemplo, articularse lo que se hace dentro de la escuela con lo que se está haciendo también fuera de la escuela. Pero no, pero algo mucho más productivo también sería en hacer alianzas con otros campos que están relacionados con el problema del medio ambiente. Por ejemplo, si ya sabemos que el cambio climático tiene como origen un estilo de vida, un estilo consumista de vida, un estilo de vida que responde a los intereses de los procesos neoliberales, que responde a los intereses de esta rueda del mercado que nos está haciendo consumir y adquirir productos. Cuando adquirimos el último iPod, ya salió el nuevo, o en fin, es una verdadera pesadilla. ¿Sí? Si ya sabemos que en el consumo, en la producción de todo esto, incrustado gran parte de las causas de lo que nos está ocurriendo en materia de cambio climático. ¿Por qué, por ejemplo, los educadores ambientales somos tan resistentes a hacer alianzas con los educadores en apoyo al consumidor? Que ya hay organizaciones que se dedican a eso. Hay organizaciones que se dedican a defender sus bosques por despojos o por vías legales, agrarias, que no entran como parte de los problemas de la educación ambiental. Ahora que estamos viendo todos estos nuevos procesos neoextractivistas ocasionados por la minería a cielo abierto, que están prohibidas en los países matrices de las empresas que los promueven, a ver, ¿por qué esa discusión de esos problemas tan serios que está destrozando la vida de muchas comunidades, de muchas personas, no las estamos incorporando a la discusión de la educación ambiental? Así no vamos a llegar muy lejos. De por sí, como les decía en la primera respuesta, la educación ambiental está sujeta a todos estos cambios institucionales, cambios de política, cambios de maneras de proceder y todo esto. Y luego ahí concentrada en un conjunto pequeño de temas, de actividades. ¿Por qué? Porque las otras áreas son celosas de los suyos, y entonces que el Ministerio del Medio Ambiente, y antes era CONAMA, ¿no? Allá en Chile, que se dedique a sus temas, que son ver el medio ambiente desde una perspectiva ecológica. Y seguimos en los mismos. No importa que CONAMA se haya convertido ahora en un ministerio, seguimos en lo mismo. Cada ministerio aborda un fragmento de una compleja realidad. Y la realidad no está fragmentada, está unida. Y eso tendríamos que verlo, cuando menos desde una perspectiva educativa, pero no lo estamos haciendo. ¿Sí? Y bueno, pues no sé si estoy respondiendo con esto a las preguntas, Juan, pero tenemos que empezar a trabajar de otra forma. Yo tengo los últimos 10 años de mi carrera profesional trabajando no en educación ambiental en general, sino en educación para el cambio climático. He hecho buenas alianzas con colegas de otros países. Estamos colaborando, yo estoy colaborando con un proyecto internacional de 5 países que está liderado por Pablo Meira de la Universidad de Santiago de Compostela en España, pero participan instituciones también, otras instituciones españolas, de Portugal, de Brasil y de Italia. 5 países estamos haciendo estudios para ver
¿cómo están viendo la gente el problema del cambio climático? Porque necesitamos partir de ahí, no sacarnos las cosas como un pase de mago, y ahora dar respuestas otra vez en el aire. No, 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 tenemos que partir de dónde está lo que la gente piensa, lo que la gente ya sabe, aquello que sabe mal, aquello que sabe bien, las zonas oscuras que no están siendo consideradas como parte del problema del cambio climático, como esto que les decía de las migraciones, de la soberanía alimentaria. A ver, ¿qué es lo que piensa? Y estamos encontrando que hay una serie de problemas que se repiten independientemente de la clase social e incluso de los niveles de educación. Estamos viendo que las representaciones sociales de los jóvenes y de los universitarios, de los jóvenes de secundaria y de los universitarios son las mismas representaciones sociales, incurren en los mismos errores, tienen los mismos aciertos, lo cual quiere decir que lo que saben de cambio climático no lo están aprendiendo o no lo han aprendido en la escuela, en las instituciones educativas, en la universidad, por ejemplo, sino lo han aprendido en los medios, en las redes sociales. Ahí es donde se documentan y obviamente, como habíamos dicho antes, se documentan mal porque allá circulan en las redes y en la web, circula mucha información que es basura. Y como los jóvenes no tienen criterios para distinguir cuáles son las fuentes válidas, acreditadas y cuáles no, entonces confunden todo eso y por eso consideran que el cambio climático tiene que ver con el agujero de la capa estratosférica de ozono, por favor. Pero ese error está universalizado. Es un problema que tiene que ver con lo que un investigador que se apellida Cohan designó como una cognición cultural, que lo nuevo que la gente está aprendiendo sobre estos temas que antes no existían en sus preocupaciones, los asocia a lo que ya saben, en este caso, lo de la capa estratosférica de ozono, por ser también un fenómeno atmosférico, lo vincula y lo vincula mal. Bueno, esos errores de cognición, esos errores que muchos jóvenes tienen, tenemos que aclararlos en los procesos educativos y no lo estamos haciendo, cuando menos no completamente o no bien. Ahí es donde, por eso sirve mucho hacer estudios de representaciones sociales para abordar con tiros cada vez más certeros las deficiencias, los errores, las lagunas, y saber dónde sí hay aciertos, en vez de lanzar escopetazos, a ver cuál munición da en el blanco. Seguimos haciendo eso y eso ya no tenemos más tiempo de seguir haciendo. El cambio climático nos está exigiendo respuestas concretas, efectivas e inmediatas y no una acción personal, porque los problemas en la educación ambiental luego se reducen a acciones muy locales y muy personales, reducidas como ahorrar el agua, separar los residuos, etcétera. No está mal eso, pero esos son como granitos de arena, así le llaman. Voy a poner mi granito de arena, y los granitos de arena, si no están articulados con el cemento de lo social, con el cemento de lo político, son como granitos de arena que se nos escurren entre los dedos de la mano. No se quedan, no producen un cambio social, no producen el cambio de las condiciones de vida. Se escapan, son fugaces, son efímeros. Ya no podemos seguir trabajando con granitos de arena. Tenemos que darles una dimensión distinta. Eso es lo que yo podría decir, Juan, Roberto, y espero que todavía haya tiempo para
un par de preguntas del interés del público. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar. Sí, mira, ahí tenemos gente de todos lados, de distintos países incluso, pero particularmente de todo nuestro país, de norte a sur, de ese largo país que está pudiendo compartir y también reflexionar, ¿ah? Tenemos mucha reflexión, no solo preguntas, pero hemos agrupado y hecho alguna selección. Tengo 3 preguntas que espero que interpreten de cierta forma a la mayoría de los que está acá acompañando. Uno, Edgar, todos tenemos medianamente claro que el docente es un mediador, ¿no es cierto?, en su práctica. Pero a propósito de tus investigaciones, surgió la reflexión, ¿quién se hace cargo de la mediación entre investigación y educación? ¿Sienten que ahí hay como un desfase? Toda la información que tú nos cuentas que puede estar generándose del mundo de la ciencia, y que se va ratificando, no necesariamente se dispone de un mecanismo, pues de un conducto. ¿Quién debiera cumplir ese rol? ¿La política pública, las universidades, en la formación de pregrado? ¿Cómo lo ves tú? Otra pregunta que puede que tenga alguna vinculación, en tus estudios de percepción, que era lo último que estabas hablando, ¿cómo ves tú que si el que toma las decisiones no tiene claridad de la percepción ciudadana de los temas de cambio climático? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los riesgos para el trabajo de un docente en una escuela como para la política pública? Si no se conoce esa percepción que nos acabas de decir. Y si quieres te doy la última, porque es distinta a la última. Está bien, O te a ver dejo. la última, porque La última tiene se que ver están cómo... ligando. ¿Mm? Sí. Tiene que ver cómo la escuela, que también tú lo describías, el rol que debe jugar, la escuela puede transformarse en un espacio para que sea una experiencia que contribuya a la transformación social. A propósito de lo que tú nos decías también de que este formato no está dando ya respuesta, no solo a los problemas, sino que también al perfil, al tipo de alumnos y alumnas con los cuales se tiene que trabajar. Y probablemente también al perfil del ciudadano común, por sus espacios locales, en sus comunidades. Eso por el momento. Bueno, a ver, son también preguntas que pueden verse desde distintos ángulos. La mediación docente, a ver, vamos a trabajar un poco en eso. Efectivamente, la verdadera posibilidad que tiene la escuela de ser otra cosa distinta de lo que es, radica mucho en el docente. Sí, son importantes los cambios curriculares, porque finalmente los docentes tienen que desarrollar un programa de trabajo que tiene que ver con las disposiciones normativas institucionales. Pero los docentes también tienen grados de libertad y los usan y saben cómo usarlos y saben qué es lo que funciona. Los verdaderos docentes tienen capacidad de establecer buenos procesos de comunicación con sus estudiantes y saben y pueden detectar dónde están sus intereses, dónde están sus aspiraciones de cambio social. Y esto, desde luego, tiene que investigarse más. Tenemos que hacer más investigación sobre esa función tan importante de mediación que tienen los docentes en procesos tan complejos como el cambio climático, que son nuevos para los docentes, que tienen que prepararse tienen que adquirir una buena información consolidada, científicamente validada sobre el problema, que sea procesada pedagógicamente para poder ser transmitida a los estudiantes
y se tienen que desarrollar también métodos de trabajo. Algunos métodos de trabajo existentes pueden ser adaptados para trabajar estos aspectos de la educación para el cambio climático. Efectivamente, ¿quién se hace cargo de estos resultados? Pues tendríamos que estarnos haciendo cargo todos nosotros, ¿sí? Afortunadamente, muchas de las investigaciones que ahora se están haciendo están siendo publicados en sitios de acceso libre. La revista Perfiles Educativos que mencionaba don Juan Fernández al principio de mi presentación, es el último número de la revista Perfiles Educativos que publica la UNAM en México y que puede ser consultada gratuitamente, es de acceso libre. La revista mexicana de investigación educativa que a fines de este año va a publicar un número especial sobre cambio climático, también es de acceso libre. Afortunadamente ahora hay posibilidades de tener acceso a esa información surgida de la investigación, de que nos llegue a más personas interesadas en el tema. Pero tiene que llegar también a los políticos. Tenemos que desarrollar estrategias para que esta información educativa llegue no solo a los funcionarios de medio ambiente, sino a los funcionarios del Ministerio de Educación, que ahí es donde se están autorizando cambios, se están produciendo las políticas educativas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ustedes saben que para eso no hay una sola respuesta, porque cada país tiene su propia manera de organizarse. La gente, a pesar de nuestras similitudes y de los muchos aspectos que compartimos los latinoamericanos entre nosotros, también tenemos diferencias, también tenemos formas no solo de hablar, sino de organizarnos como grupo social. Y entonces las respuestas de cómo hacer que la clase política esté mejor documentada para tomar mejores decisiones tiene que ser una estrategia propia, ¿sí? Tal vez haya algunos elementos comunes o experiencias desarrolladas en otras partes que pueden servirnos de forma adaptada para desarrollar lo nuestro. Yo les decía a Juan Fernández que estoy trabajando en un instituto de investigaciones en educación, que tiene maestría y doctorado en investigación educativa, y una de sus principales líneas de investigación de esa maestría y doctorado es educación ambiental, ¿sí? Y muchos de los proyectos que se están trabajando tanto por alumnos como de maestría como de doctorado tienen que ver con el cambio climático. Y bueno, pues un año hicimos el ejercicio de invitar a los funcionarios de educación y de medio ambiente locales, porque Jalapa, que es la ciudad donde ahora estoy y donde trabajo, es la capital del estado, de la región, les dirían ustedes, del estado de Veracruz. Y entonces las instituciones gubernamentales se encuentran aquí, en Jalapa. E hicimos el ejercicio de invitar a estas autoridades a que escucharan los avances de investigación de nuestros estudiantes en materia de medio ambiente y de cambio climático vinculados a procesos educativos. Asistieron algunos, estuvieron más o menos interesados, les pareció formidable que hubiera estudiantes que estuvieran trabajando riesgo ambiental en zonas vulnerables, que ya era hora de que la universidad no se metiera en esos aspectos y todo. Y después de una charla de un par de horas en donde nuestros estudiantes presentaron una síntesis de sus trabajos y de los hallazgos que habían obtenido, se fueron y no pasó más nada.
Estos estudiantes nunca fueron invitados a hablar en esas oficinas. No les hizo clic. No sirve. Eso, por ejemplo, que nosotros hicimos, al parecer es una estrategia fallida. Yo no la recomendaría, a menos que en los países, en Chile, en los países de las personas que amablemente me están escuchando, hubiera autoridades muy sensibles que pudieran responder a lo que aparece en los estudios, ¿no? Porque esto es lo que tendríamos que estar haciendo, y tiene que ver con la segunda pregunta que me hacías, Roberto, de cómo tomar mejores decisiones. Tenemos que acudir a la ciencia. La ciencia también ha sido parte del problema, es verdad, ¿sí? Pero es más parte de la solución si sabemos trabajar esto que se ha venido trabajando de manera reciente con el enfoque cada vez más reciente de articular, de globalizar, de vincular, de complejizar todos estos asuntos que tienen que ver con la interdisciplina. Bueno, ese es el tipo de ciencia que nos puede resolver estas preguntas, que nos puede sacar de apuros. No digo que las áreas especializadas dejen de hacer lo que están haciendo, pero necesitamos más investigación de la otra, aquella que no respeta tanto las fronteras disciplinarias, sino que trata de articular conocimiento proveniente de distintos problemas de la realidad. Y la última, ¿cómo podemos desarrollar experiencias? ¿Cómo la escuela puede desarrollar experiencias que tengan, lo entendí así, mayor significatividad para la sociedad, para los estudiantes? Pues también es una pregunta complicada de responder así al bote pronto, pero un poco ya hablaba del nuevo tipo de escuela que necesitamos. Efectivamente necesitamos que los asuntos que se discuten como parte del contenido escolar tengan mayor significatividad en nuestros estudiantes. Hay algunos investigadores que han hecho recomendaciones que yo recupero en mi trabajo de seguir educando sobre el clima, o sea, dando información sobre lo que ocurre en la atmósfera, sobre el efecto invernadero, sobre todo esto, que es lo que se ha venido haciendo, una alfabetización climática, o si debemos de trabajar para el cambio que estamos esperando, para el cambio que vemos que hay que hacer. Esa es la pregunta del artículo. ¿Educar sobre el clima o educar para el cambio? Si seguimos educando sobre el clima, pues va a ser más de lo mismo que estuvimos haciendo desde la educación ambiental. Si estamos educando para el cambio, necesitamos primero definir qué tipo de cambio queremos, ¿sí? Cambiar hacia dónde, ¿sí? Bruno Latour decía, antes de cambiar de dirección, o dice en una conferencia genial que acabo de escuchar, así que por este mismo medio, dice, a ver, antes de ponernos como locos a querer cambiar de dirección del proceso civilizatorio, hagamos un alto, hagamos un stop.
pensemos, reflexionemos hacia dónde queremos ir. Y yo creo que eso es muy importante en términos de educación para el cambio climático. Pensar hacia dónde queremos ir para que esta experiencia educativa, esta experiencia pedagógica tenga no solo mayor significatividad, sino tenga mayor eficacia colectiva. Necesitamos lograr que nuestros procesos educativos generen acciones sociales colectivas, no solo cambios individuales, porque los cambios individuales son, como decíamos, granitos de arena. Necesitamos actuar colectivamente, tener visibilidad política y social para poder producir el cambio. La escuela puede vincularse con este proceso. Le correspondería vincularse con ese proceso. Yo diría, está obligada a vincularse con ese proceso. Eso es lo que puedo responder. Se nos perdió Roberto, parece. A ver. Pero no lo sé, Roberto está en silencio, pero aprovechando tu reflexión, Edgar, y las consultas y lo último que has estado mencionando en términos tangencialmente, tocaste los temas políticos también. Yo te quería, no sé si sacar un poco de la reflexión, pero aprovechar, ¿tú crees que estamos frente al colapso del modelo económico que se ha venido implementando? Tú el otro día hiciste una reflexión en torno también al tema de la pandemia, en un trabajo que tuvieron ustedes en México, y estamos, porque la gran mayoría de los países latinoamericanos hemos estado viviendo una crisis fuerte. Y ahora, a partir de tu experiencia, ¿tú crees que podemos esperar enfrentar un futuro mejor, peor, a partir de la crisis que estamos teniendo? Todos los países económicamente están retrocediendo bruscamente, por lo menos 10 años. El PIB va a ser así. Y a partir, nuestra reflexión ha estado en función del tema del cambio climático, de la educación ambiental, pero también está cruzado, ¿cierto? Hoy día hay tiempo para la resiliencia. Todavía tenemos la esperanza de vivir un mundo mejor a partir de esta crisis que estamos viviendo. A ver, yo creo que tenemos que pensar que hay tiempo para la resiliencia, Juan. Lo otro sería catastrófico. Efectivamente, yo creo que ya estamos viviendo algunas formas de colapso. Hay autores que dicen que están trabajando el tema del colapso y dicen, a ver, o sea, el colapso puede tener distintas expresiones. Puede ser un colapso abrupto como el que justamente nos llevó la pandemia del COVID-19, que tuvimos que recluirnos en nuestras casas, parar las fábricas, parar un montón de cosas para poder evitar mayores niveles de contagio. Pero también hay formas de colapso que pueden ser incluso más peligrosos, porque es un colapso lento que asumimos, que naturalizamos como parte de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, estamos viendo que cada año es el más caliente, no solo que el anterior, sino el más caliente del siglo, o de la década, o de lo que va de este siglo, incluso del siglo anterior. Cada año vemos cómo se modifican los litorales por efecto de la elevación del nivel del mar. Desde luego, algunos, como las islas del Pacífico, esas que ya están teniendo que emigrar hacia Australia y Nueva Zelanda, porque prácticamente el océano se devoró su territorio. Y hay otros que los procesos son más lentos y que
y que vemos los cambios, los incorporamos como parte de lo natural, los naturalizamos, diríamos, y continuamos con la vida como siempre. Yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes de esto que está pasando, de estos rasgos, de estos indicadores que nos está dando ya el mundo, la naturaleza, la atmósfera, y tenemos que empezar a actuar a partir de ellos y no simplemente incorporarlos, ¿sí? Por el hecho de que finalmente eso es algo que cuando menos a mí no me están alterando en nada lo que yo hago en mi vida cotidiana. Ahí los osos polares, allá los glaciares de montaña y los pueblos que se quedan sin agua, allá las zonas costeras que sufren de huracanes intensos, es problema de otros. Y hemos perdido un gran sentido de la solidaridad, hemos perdido un gran sentido de este ethos compartido que supuestamente íbamos a desarrollar con esta declaración del milenio y de todo esto que ya se fue al bote de la basura, todas esas nuevas intenciones que se formularon al inicio de este milenio. Y lo que vemos es que las fronteras se cierran, que están surgiendo muchos problemas como estas expresiones de racismo en Estados Unidos, como los problemas de terrorismo que sufren otros. Estamos sufriendo un montón de rasgos colapsistas que no queremos ver y que queremos seguir viendo como problemas ajenos, lejanos, distantes, que no tienen nada que ver conmigo. Y me parece que eso es, que ahí nos estamos equivocando nuevamente, ¿no? Y pues si lo seguimos haciendo, lo vamos a pagar cada vez más caro, ¿sí? Gracias, Edgar. Ahí ya recuperé la voz. Hubo un problema técnico. Edgar, otro tipo de consultas que ha despertado tu observación. Primero, contarles a todos los que nos acompañan que estamos colocando en nuestras páginas el link con la revista y el artículo que nos comentaba Edgar, para que todos ustedes puedan, además de leer este artículo, acceder ya en forma regular a las otras temáticas. También nos preguntan, Edgar, a propósito del doctorado, ¿en qué universidad trabajas y cómo pueden acceder a información sobre él? Bueno, el doctorado se ofrece en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, que es una universidad regional que está en el estado de Veracruz, que es un estado muy largo, con zonas costeras muy extendidas a lo largo del Golfo de México. Es un doctorado, como les digo, que tiene varias líneas de investigación: educación intercultural, sujetos de la educación, territorio, aprendizaje y gestión colectiva, y otra de ellas que es en la que yo trabajo, que es educación ambiental. Y ahí hacemos investigación y trabajamos en los procesos formativos de los nuevos doctores, especializándolos en los temas de educación ambiental y cambio climático, si su proyecto de investigación es sobre educación y cambio climático, pero puede no serlo, puede ser cualquier otro tema de los problemas del medio ambiente, que son muchos. Es un doctorado consolidado dentro del padrón de doctorados del CONACYT de mi país, es decir, que está acreditado como un programa doctoral de prestigio, y los estudiantes que acceden al mismo tienen posibilidades de acceder a una beca para ser estudiantes de tiempo completo, es decir, que no sean
estudiantes de tiempo parcial porque tienen que trabajar para sostenerse. Entonces, la beca les da cuando menos para sostenerse, no para vivir a, a todo lujo, ni mucho menos, pero les da para sostenerse, para pagar un sitio donde habitar si es que no, si sus familias no son de Jalapa, para alimentarse dignamente. Y incluso hemos becado a estudiantes del extranjero que solicitan tener también beca. Hemos tenido estudiantes de Colombia, de Brasil, incluso de España, en otras líneas de investigación, incluso de Francia, de Alemania. Y bueno, pues quienes estén interesados, verificar la página del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, y ahí aparece la información de nuestros programas educativos. Tenemos 3, 2 maestrías y un doctorado. Y bueno, si es que estaban pensando ingresar en este momento, pues eso no va a ser posible porque estamos justamente concluyendo el proceso de selección de los estudiantes, que de la última convocatoria que se hizo, estudiantes que van a ingresar en el próximo ciclo escolar que inicia en el mes de agosto, pero las convocatorias para ingreso a maestría y a doctorado son periódicas, cada 6 meses o cada año, y que bueno, pues les pediría que estuvieran pendientes. Aún no tenemos, no, sí, ya tuvimos un estudiante chileno de la etnia mapuche en el área de educación intercultural. Qué bien. Sí, 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 lo estoy recordando. Sí, y que creo que no se regresó a Chile, que creo que se quedó en México. Pero bueno, la idea es que regresen a su país, pero no estoy seguro de eso, ¿eh? No, no estoy seguro. En fin, eso es, no sé, Roberto, si respondí tu pregunta. Sí, correcto. Sí, Edgar, estaba ahora observando algunas reflexiones que hay, más que preguntas, reflexiones en torno a, por ejemplo, a nuestra responsabilidad frente al espacio urbano, donde vive gran parte de nuestra población, el hecho de tener ecosistemas urbanos que respondan también y den coherencia, y en él el rol nuestro como resilientes, como colaborativos, como integradores para unir. También comentarios de tu reflexión sobre el rol de la escuela y el papel que debe jugar esta comunidad educativa que se sienta como comunidad, ¿no es cierto? Particularmente con lo que se está viendo en la pandemia y todo esto. Eso. Dicen, acá me están avisando, es que tenemos tiempo limitado, ¿ah? Por Sí, múltiples cosas, dentro de ello por el compromiso que tenemos con Edgar. Entonces ya estamos cercanos al tiempo. Eh, Hay una persona, no sé, pues me comentan que por Zoom pide participar Claudia Gómez. Ahí no sé cómo yo poder hacerlo, hacer un comentario ella. Eh, Veremos si la persona que me está informando tiene cómo resolverlo. Pero la verdad es que nos sentimos bastante contentos con haber podido conversar contigo, más bien escucharte, es una reflexión que nos despierta nuevos temas y también nos muestra otros que hemos podido ir conversando también acá en nuestra experiencia desde la educación ambiental. Ahí nos dice Claudia, puedo leer de que quería saludarte más bien, así que transmito ese saludo de Claudia Gómez y dar las gracias por este espacio y por tu reflexión, nos dice. Bueno, eso es, Edgar, nosotros contentos, agradecidos, esperamos poder tener nuevas oportunidades de reflexionar contigo. Vamos a estar atentos de poder difundir algunos artículos. De hecho, en un ambiente más restringido, Juan también nos compartió algunas reflexiones que están tuyas por escrito, entonces las estamos reenviando a la comunidad que tenemos más cercana. Y nada, como que hay una necesidad, aunque estemos en cuarentena, de podernos ver, de poder conversar y de poder ver que colectivamente tenemos que enfrentar un problema que es también global. Si es global, no puede ser individual la respuesta nuestra como
como especie humana, y nada, creo que justamente tú nos entregas luces para esa reflexión y para ir generando política, justamente que contribuya en la medida de nuestras fuerzas y recursos, ir parando lo que se viene haciendo mal hecho y ir contribuyendo a hacer nuevas cosas. Eso por nuestra parte, darte las gracias. Sabemos que estás absolutamente tocado de tiempo, de otros conversatorios, de reflexiones, pero bueno, eso también es indicador de que el ejercicio que has hecho, el esfuerzo que estás haciendo, justamente está ayudando a encontrar respuestas. Y eso es muy, muy importante. No sé si Juan quiere despedirse también, y ahí quedaríamos nosotros. Yo cierro por mi parte, invito a todos los que están hoy con nosotros a sumarse el próximo viernes. Continuamos con un nuevo conversatorio, así que sería hasta el próximo viernes, y muchas gracias, Edgar, por tu participación. Dejo a Juan entonces. Bueno, yo solo agradecer a Edgar por sus reflexiones, su compromiso, de todos estos años que ha tenido con la educación ambiental, con los temas hoy día que le preocupan, como el tema del cambio climático. Pero tal como él bien decía, él tiene un cariño especial con Chile, ha venido muchas veces, nos ha colaborado muchas veces. Ha sido, yo no quiero dejar de pasar de lado de decir que un gran impulsor por los congresos iberoamericanos de educación ambiental, partieron 2 en México, donde él fue gran protagonista, y posteriormente siempre ha sido un tremendo colaborador. Siempre, por lo tanto, creo que lo tenemos muy cerca. Ha sido, vuelvo a insistir, un gran apoyo y un gran aliado para el trabajo que hemos desarrollado en Chile a partir de en un momento de la CONAMA, posteriormente en el Ministerio de Ambiente. Así que yo agradecer por siempre, Edgar, un gran abrazo a la distancia, y nos seguiremos encontrando, espero yo que más personalmente, o si no, a través de esta vía que hoy día nos tiene, ¿cierto?, a partir de la pandemia. Así que muchas gracias, Edgar, por tu comentario, tus reflexiones y tu aporte. Yo no sé si tú quieres decir algo para que podamos cerrar. Quiero también cerrar también con un agradecimiento por la invitación, por esta ventana de oportunidad que me han dado para conversar. Pues estoy viendo mensajes de mis amigos y alumnos colombianos que extraño mucho. Y pues lamentablemente no pude atender la invitación que me hicieron del gobierno chileno para asistir a la COP25 en diciembre pasado por los asuntos que ya conocemos, pero me quedé con ganas de degustar los buenos vinitos que ustedes producen y los buenos marisquitos que también producen. Entonces, pues esperemos que haya una próxima pronto. Muchas gracias y bueno, pues seguimos. Les diría que para los que sigan interesados en el tema, que estén pendientes de este número especial sobre educación para el cambio climático que va a publicar la Revista Mexicana de Investigación Educativa, que sale en el trimestre de octubre-diciembre de este año. Es un número especial que estamos coordinando Pablo Meira de la Universidad de Santiago de Compostela, José Gutiérrez de la Universidad de Granada y yo mismo. Y no es por nada, pero los artículos que van a integrar el número tienen muy buena factura y calidad. O sea, estén pendientes porque también van a ser de acceso libre. Muchas gracias, Edgar. Un abrazo desde acá, desde Chile y de todos los países que en realidad estamos participando en este encuentro contigo. Hasta pronto. Gracias, Edgar. Que Chao a estés todos. muy bien. Chao, chao. Chao, Roberto. Chao, chao.